Entonces está bien el audio. Bien, están entrando, hay 24, 25. Seguramente van a entrar más. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase. Otra vez, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de Hormigón Armado 1. Y vamos a ver si antes de iniciar la clase podemos ver la grabación. No hay posibilidad, pero aquí tengo, creo, una opción de grabar. ¿Por qué no me permite grabar? Muy bien. Estamos grabando la clase también. Lo vamos a minimizar. Ya he empezado. Si recordamos un poco la clase anterior, estamos entrando al concepto del mecanismo de hidratación del cemento. ¿Qué quiere decir eso? Que el cemento, cuando se mezcla con el agua, entra en un proceso de hidratación. Y este proceso de hidratación se llama mecanismo. Mecanismo de hidratación, que lógicamente, como ya les había adelantado, como definición dice, es el conjunto de reacciones químicas entre el cemento y el agua que producen cambios volumétricos en el interior y desprendimiento de calor en el exterior. Bien. Primeramente, tengo que decir y romper algunos paradigmas que mucha gente cree, ¿no? Cuando mezclamos agua con cemento, mucha gente dice el agua lo único que hace es humedecer el cemento, volviéndolo plástico, para que sea moldeable. Muchos dicen así. Ese concepto es falso. En realidad, el agua con el cemento, como ustedes dicen, se hidratan, entran a un proceso de descomposición química en el momento de la hidratación. ¿Qué quiere decir descomposición química? Quiere decir que el agua deja de ser agua, químicamente hablando, y el cemento, también como tenemos su composición química, también se descompone en otros compuestos químicos. O sea, el agua es H2O, y verán ustedes que esto, lógicamente, una parte del agua se descompone, pues, ¿no? Se descompone, como están viendo así, ¿no? Dos partes de hidrógeno, de oxígeno, etcétera. Inge, disculpe. ¿Perdón? No está compartiendo la pantalla, Inge. Sí, sí. La pantalla. Uy, qué grave. Siempre me tienen que hacer recuerdo porque yo me olvido. Entonces, lamentablemente vamos a repetir. Entonces, estaba diciendo, ahora sí se comparte. ¿Se ve bien, Inge? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Entonces, decíamos que la hidratación o el mecanismo de hidratación, que es lo mismo del cemento, ¿no? Se define como el conjunto de reacciones químicas entre el cemento y el agua, que ocasionan cambios volumétricos en el interior, descomposición química de estos dos compuestos, y además también hay un proceso exotérmico que se llama desprendimiento de calor. Básicamente es eso, exotérmico y irse afuera, ¿no? Y además hay una descomposición química
del agua y el cemento. El cemento, podemos decir así, ¿no? Químicamente hablando. Igual se descomponen, ¿no? Ustedes saben que la composición del cemento es complejo, hay el tricálcico, el dicálcico, el ferrito, mil cosas que se descomponen en otros compuestos, ¿no? Tal vez como aquí dice silicatos, también dice calcitas, ferritas, y lógicamente también tendría que ser los aluminatos, ¿no? O sea, aparecen pues con el oxígeno y el hidrógeno, otros compuestos químicos, ¿no? En otras palabras, podemos decir que el agua y el cemento sufren una descomposición química. Entonces, y lógicamente se convierten en silicatos, calcitas, hidróxidos, aluminatos, etc. Ahora, podemos decir que en el momento en que se produce la hidratación, podemos decir que hay una velocidad, ¿no? La velocidad de la hidratación se dice que es directamente proporcional a la finura del cemento. Esto lo vamos a escribir, ¿no? La velocidad de hidratación es directamente proporcional a la finura del cemento e inversamente proporcional al tiempo. Creo que este concepto nos puede ayudar a definir muchos fenómenos que ocurren en este proceso de hidratación. Se dice fenómenos, jóvenes, porque van a ver ustedes que hay ruidos. Cuando se mezcla el agua con el cemento, hay ruidos, hay chirridos, ¿no? Hay descomposición química, hay desprendimiento de calor. Volumétricamente hablando, eso también lo vamos a escribir, ¿no? El volumen exterior se mantiene, generalmente se mantiene, ¿no? El volumen, en el momento de la hidratación, el volumen exterior se mantiene. O sea, no hay una modificación volumétrica importante, digamos, se mantiene. Esto vamos a poner así, más o menos, porque generalmente se ha demostrado que dependiendo del tiempo, de la cantidad de agua que se coloca, de la cantidad de cemento, este volumen a veces sufre exteriormente algún cambio. Por eso lo estoy poniendo así, ¿no? Todo depende de qué cantidad de agua le pones, depende. Si le pones demasiada agua, o sea, la mezcla es muy lechosa y hay agua en exceso, posiblemente pues el volumen reduzca, porque el agua se va a evaporar y se va a bajar, ¿no? Depende por eso del agua, la temperatura, porque en zonas donde hay mucha calor, hay una evaporación, ¿no? Temperatura y
y el tiempo, ¿no? Porque también se dice, jóvenes, y esto no van a pensar, no van a creer, que el hormigón internamente se hincha, sufre primero hay una contracción volumétrica interior, como el agua. Fíjense, si el agua se descompone H2O, pues aquí este volumen desaparece. ¿No? Y ese volumen que desaparece nos genera unos vacíos capilares. Estos vacíos capilares, que aparentemente son porosidades, es una porosidad. En el momento en que esta hidratación entra en alguna fase de este mecanismo, estos huecos, estos poros, empiezan a desaparecer y se vuelve eso es que quiere decir que el cemento con el agua produce una especie de hinchazón, se va hinchando internamente hasta que todos estos porosidades, estos vacíos capilares desaparecen, y el hormigón, cuando ha terminado su proceso de hidratación, se puede decir que es impermeable porque no hay porosidad. Pero el momento, en alguna etapa de la hidratación, hay porosidad, hay huecos. Son muchos fenómenos que a veces es difícil explicar qué es esta hidratación. No es simplemente que la agüita le ha humedecido al cemento y el cemento es algo que sirve como pegamento. No es así. Ustedes saben que a veces se mezcla harina con agua y se vuelve el engrudo, y el engrudo es un pegamento. Pero quién sabe, ahí no ha habido ninguna reacción química, solamente el agua ha sido el vehículo que hace que la harina se vuelva gomosa, algo así. Con el cemento no es así, y el agua no es así. El agua con el cemento se descomponen químicamente. Entonces, podemos decir en la próxima clase o en la próxima página que el agua con cemento se convierte en otros productos químicos. Y básicamente una parte del agua se desaparece, se descompone. Una parte, no todo. Y la otra parte sirve como gel, como esa gelatina que se ve, sirve, ¿no? Y la combinación, y el agua de combinación, pues, sufre varios volúmenes adicionales, ¿no? Ya les he dicho, una parte se convierte en gel de cemento, que es lógicamente con el agua. Otra parte se descompone y otra parte se convierte en agua de combinación. Bien, eso vamos a verlo después, ¿no? Bien, vamos a ver aquí en los mecanismos de hidratación algunas etapas para comprender mejor. Etapas van a escribir así, ¿no? De los mecanismos de hidratación. Lógicamente del cemento, ¿no? El cemento se hidrata, no se hidrata el agua, ni el agua, ni los agregados, solamente el cemento se hidrata. Entonces, las etapas podemos distinguir varias. Por ejemplo, una etapa sería el estado plástico, o también se llama el estado húmedo. Es la primera etapa es el primer estado
estado plástico o húmedo. No vamos a llamar líquido, porque eso no es bueno decir, porque el hormigón no es líquido, es un estado pastoso, plástico, ¿no? Semilíquido, podríamos decir. Y a eso le llamamos estado húmedo. En este estado, como ustedes verán, en ese estado empieza el proceso de hidratación, pero en forma parcial, ¿no? En forma parcial, y lógicamente ustedes podrán mirar que esta pasta es moldeable. Es moldeable, es trabajable, y se caracteriza por su estado plástico. Bueno, aquí los primeros productos, dice, en reaccionar con el agua son la famosa halita y la famosa celita, ¿no? Pero bueno, eso no nos interesa mucho. Dice que el primer producto en hidratarse es la halita y luego la celita, ¿no? Y lógicamente acá podemos distinguir que en este proceso, que dice que un grano de cemento se dispersa con la hidratación, se dispersa en millones de partículas. Vean ustedes, un grano de cemento se dispersa en millones de partículas, básicamente en estado atómico, ¿no? Y esto quiere decir, pues, que aquí ha habido, pues, una descomposición. El cemento básicamente deja de ser ese grano de cemento y se convierte en millones de partículas de hidratación. Y hay muchos conceptos químicos también en este estado, ¿no? Porque todavía es parcial. Hay todavía otras etapas que vamos a ver más adelante. La característica tal vez de este estado plástico o húmedo es que normalmente dura un tiempo debe ser de 40, ¿no? De 40 minutos a 120 minutos. Nada más. Normalmente yo les digo 1 hora o entre 45 o 1 hora. Más o menos podemos decir aquí un promedio de 1 hora. Pero, como digo, dependiendo de las condiciones climatológicas, dependiendo si es frío, si es calor, la temperatura del medio ambiente, en fin, de la cantidad de agua que se coloca todo, puede durar esta etapa entre 40 y 120 minutos. Pero yo les digo 1 hora, un tiempo más o menos promedio.
¿Por qué se dice eso? ¿Por qué no hay un tiempo? ¿Cómo depende de la temperatura, del tiempo, del clima, de la estación? Mire, por ejemplo, en un clima cálido, seguramente esta etapa es pues muy rápida, ¿no? En cambio, un clima frío tarda más, puede tardar en muy frío hasta 2 horas. Todo depende, ¿no? Y otras condiciones más. Pero no, ahorita yo les decía que este proceso de trabajar el hormigón, moldearlo el hormigón, ¿sí? Hay que pensar solamente en 1 hora, no más. Más allá de 1 hora podemos tener algunas dificultades, ¿ya? Fundamentalmente en eliminar o disminuir las propiedades del hormigón, en reducir su capacidad de resistencia al aro. No es bueno demorar más en su colocación del hormigón, ¿no? Porque dice así el tiempo. Y esto se maneja con el yeso. El yeso marca la velocidad básicamente del fraguado, ustedes saben bien. Entonces, con el yeso yo puedo manejar estos tiempos, ¿no? Si alguien me dice, yo quiero que mi hormigón o esta etapa plástica dure más de 1 hora, por alguna razón, entonces yo con la cantidad de yeso tal vez puedo modificar, ¿no? Pero el fabricante lo puede hacer eso. Otra etapa se llama la etapa del fraguado inicial. El fraguado inicial, como su nombre indica, es cuando termina el estado plástico y empieza el fraguado, que es el convertirse en estado sólido. Cuando la pasta se vuelve sólida, ¿no? Entonces, quiere decir que básicamente es un cambio de estado. ¿No? Hacia el sólido. Eso quiere decir fraguado, cambio de estado. Quiere decir que de pronto el hormigón se vuelve sólido, aunque débil, pero es sólido. Sólido. Ya no, si tú le pones tu dedo, ya no vas a poder penetrar, ¿no? Entonces, pero débil, seguramente lo puedes romper, muy, muy débil todavía. En ese estado, también aquí dice que se aceleran todavía más los procesos químicos, las reacciones químicas, ¿no? No podemos decir las reacciones químicas. O sea, quiere decir que no solamente en el primer estado se producen las reacciones químicas, sino como es el proceso de hidratación, son varias etapas, aquí también hay reacciones químicas, ¿no? Y procesos químicos, ¿no? Lógicamente, una de ellas es justamente la pérdida de la plasticidad. Entonces, verán ustedes que este proceso químico, esta reacción química, consiste en la pérdida de la plasticidad. O sea, para que se vuelva sólido, tiene que haber, pues, reacciones químicas. Hay otros conceptos más que no vamos a hablar, pero vamos a decir acá también que esta etapa dura un tiempo de 3 horas aproximadamente.
Esta etapa de cambio de plasticidad no es violento, no es como el yeso, ¿no? Que ese ratito, no. El fraguado inicial empieza y tiene un proceso de aproximadamente 3 horas, ¿no? Donde dice que hay reacciones químicas, pérdida de plasticidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es media hora, son aproximadamente 3 horas o más, pero aproximadamente este proceso dura 3 horas. Pero, sin embargo, para llegar a su fraguado final, todavía tiene que pasar más tiempo. Esas 3 horas significa que hay las reacciones químicas. Más allá de las horas, ya como hemos dicho que la velocidad es inversamente proporcional al tiempo, entonces ya estas reacciones químicas de hidratación son pues más lentas a medida que pasan las 3 horas, ¿ya? Bien, vamos a hablar ahora lógicamente del fin del fraguado, que le vamos a llamar fraguado final. El fraguado nivelar se puede caracterizar por que también es un proceso de hidratación. En el fraguado final podemos identificar por el endurecimiento del sólido, porque ya es un sólido. Entonces, el fraguado final se distingue por el proceso de endurecimiento. Y este proceso de endurecimiento se inicia entre 6 a 10 horas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este proceso de endurecimiento se inicia cuando ha pasado más o menos unas 6 a 10 horas del fraguado inicial. Aquí vamos a poner del fraguado inicial. Entonces, podemos decir que cuando ha terminado el fraguado, podemos también distinguir una etapa del curado. Aquí vamos a poner un poquito, ¿no? Podemos decir que cuando ha terminado el fraguado, entonces podemos decir que se procede al inicio del curado. ¿Por qué? Porque como ya está en estado empezando el endurecimiento, entonces proceder al curado es muy conveniente. El curado es adicionar agua. Agua en el exterior, ¿no? En la superficie. Del sólido. Entonces, esta parte también es interesante comprender, ¿no? Porque muchos dicen, ¿cuándo tengo que curar? Entonces, se dice que habría que curar después de unas 6 a 10 horas que
se ha iniciado el fraguado, más o menos, supongamos 8 horas un promedio, ¿no? Después que se ha iniciado el fraguado. Entonces, eso quiere decir que yo ya le puedo echar agua. No es como otros dicen, hay que esperar un día. Hay otros exagerados. No, ingeniero, mañana no más. ¿Pero por qué mañana? Le digo, sí está duro esto. No, no, ingeniero, mañana no más. Claro, el problema es que muchos no permiten el curado porque seguramente el curado consiste solamente en adicionar agua, pero con cierta delicadeza, cierto cuidado. No es agarrar un chorro de presión de agua con una manguera que tiene presión y empezar a colocar eso en el sólido. Seguramente como el hormigón todavía está muy débil, está empezando su endurecimiento, seguramente con la presión del agua vamos a ocasionar que se rompan, se fracturen algunas esquinas, por ejemplo. O si agarramos un balde y le echamos con fuerza, lógicamente eso hay que evitar. Generalmente el curado en los primeros horas consiste pues en humedecer, básicamente, el concepto de humedecer, ¿no? Pero imagínense después de un día o 2 días, cuando ya el hormigón ha llegado a su duración casi a un 20-30% de su resistencia, o le puedes poner nomás pues presión del agua, lo que sea, porque ya el hormigón ya tiene cierta resistencia. En cambio aquí no tiene todavía resistencia, estamos empezando a endurecerse. Entonces el curado tiene que ser muy delicado, ¿no? Muy suave, con una especie de humedad que se le adiciona con no agarrando una manguera, con presión, ni agarrar un balde y echarle con fuerza, ¿no? Seguramente podemos ocasionar algunas fracturas y algunos debilitamientos del hormigón. Pese a que ya no se descompone, ¿no? Con el agua, o sea, ya no se desgrana, podemos decir, pero podemos sufrir algunos daños, ¿no? Porque el hormigón está débil. Miren, en ese momento yo le doy una patada al hormigón y conseguirá que el hormigón se va a deshacer, ¿no? Por eso es recién está empezando a endurecerse. También es un proceso, aquí también hay procesos químicos, donde actúan pues algunos componentes del cemento, ¿no? El endurecimiento se debe, dice, al silicato dicálcico. Pues ve, aquí estaba la velita o la alita, pero aquí ya no, ese es otro componente que tiene que ver con el silicato dicálcico, que es el que, ese compuesto es el que se corresponde, digamos, o se encarga de darles resistencia al hormigón. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso creo que todos ustedes saben. Finalmente, pues, la última etapa sería el endurecimiento, ¿no? El endurecimiento o adquirir resistencia, ¿no? En esta etapa, jóvenes, básicamente las reacciones de hidratación ya corresponden a una parte final, nomás ya de algunos elementos químicos que se encargan del endurecimiento, como ser el silicato dicálcico, ¿no? Ya los otros ya han actuado, solamente es en la adquirir resistencia, simplemente es de que el hormigón empieza a endurecerse. Este proceso también hay reacciones químicas, hay procesos químicos, porque así nomás no se endurece, ¿no? Tiene que endurecerse por algo. Y ese algo es justamente son procesos químicos. Que miren, ya el agua no existe, solamente son los componentes del cemento
que han pasado a una etapa de endurecimiento con el agua, otra etapa ya, ¿no? Entonces tenemos que entender siempre también el endurecimiento no como un fenómeno físico, sino este es un proceso químico, ¿no? Porque ya es sólido, solamente empieza a aumentar su resistencia. Cada día aumenta mucho más la resistencia. Y aquí, como también decimos que la velocidad del endurecimiento es inicial, ¿no? Y va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? O sea, digamos, la velocidad del endurecimiento es inversamente también proporcional al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que las primeras horas, los primeros días, el endurecimiento, su velocidad es mayor. Tal es así que, por ejemplo, en un día logra un endurecimiento. Entonces, para no contradecirme, creo que a los 3 días creo que dije 40%. En un día tal vez 20%. En un día. A los 7 días llega al 70%. Así rápido, veloz, ¿no? A los 14 días, no quiero contradecirme, creo que llega al 90%. No estoy muy seguro, ¿no? Puede haber alguna pequeña diferencia. A los 21 días ya está en 95%. Tal vez usted dijo 98, algo así. Casi ya está completamente endurecido. Y a los 28 días llega al 100. Bueno, esta velocidad de endurecimiento, ¿no?, es así de rápido. Fíjense, al tercer día ya está en el 40%. Básicamente ya está bien endurecido. A los 7 días, ni qué decir. Y eso creo que algunos ponen 75% acá, 70%. A los 14 días ya. Pero de ahí vean ustedes, va disminuyendo su velocidad de endurecimiento. Creo que dije también en alguna parte que a los 56 días posiblemente llegue al 102%, algo así. Y, no sé, a un año, tal vez pueda llegar a un 105%. ¿Sí? Y así, todavía puede seguir aumentando. Aproximadamente. Este 10%, que es después de los 28 días, es ya una resistencia adicional, una ganancia. Yo solamente, mi proyecto es hasta acá. Pero verán ustedes que el hormigón, con el tiempo, todavía aumenta. Pero esto es un poco relativo a muchos factores que después vamos a hablar, ¿no? Muchos factores. O sea, yo no puedo decir exactamente 110%. Quién sabe, se ha quedado en 100 o en 102 o en 104, pero siempre hay un pequeño incremento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Mira, esto es interesante, ¿no? Porque muchos me dicen, ¿y por qué 28 días? Dígame, por favor, ¿a qué se debe? ¿Por qué no le pone 30? Es que los ensayos nos han indicado que básicamente a las 4 semanas y el hormigón ha llegado a una resistencia, digamos, aceptable. Y a ver, miren, después del doble de ese tiempo, básicamente casi no ha aumentado nada. Pues, ¿para qué voy a esperar más tiempo para hacer Aquí viene pues el cálculo del proyecto. Con esta resistencia, yo calculo mi proyecto, no con esta. Si hago con esto, tendría que esperar un año, 2 años, ¿no?
Entonces, básicamente, a los 28 días yo ya puedo decir, ya, listo, empiecen, pónganlo en servicio, no más tiempo, ¿no? Y esos 28 días es harto. ¿Cuántas veces yo les digo a veces a los estudiantes que si yo quiero vaciar una losa, después otra losa, ya con el 70%, con la semana yo ya puedo trabajar, siempre y cuando no le cargue hasta el 100%, ¿no? O sea, si yo puedo poner, en los edificios, por ejemplo, como están en obra gruesa y no tienen la carga que se ha calculado, cada 5 días, cada 7 días yo puedo vaciar. Antes, antiguamente, muchos decían, hay que esperar 28 días para volver a vaciar la próxima losa. No, sería un error. ¿Para qué? Porque en el proyecto están todas las cargas. Y cuando estamos haciendo el esqueleto de hormigón, no estamos las cargas. Apenas hay cuántos trabajadores o una mezcladora a lo máximo, ¿no? Entonces no está toda la carga. Entonces se puede vaciar aquí y ya se puede trabajar acá. Ya se puede habilitar. Inclusive a los 70%, cuando a los 7 días ya se puede desencofrar. ¿Sí? A poner toda la carga en la losa que deseamos tener. Entonces, lógicamente ya 7 días es suficiente. ¿Para qué más? Pero ustedes verán que la gente constructora tiene pues todavía muchos paradigmas, ¿no? Cuando yo a veces al albañil le digo, a ver, sácame esos puntales. No, ingeniero, no, se me va a caer. No, imposible. Le estoy diciendo que saque, además es mío. No, ingeniero, yo les recomiendo, y será suyo, pero yo les recomiendo. No me recomiende nada, sáquelo aquí a mi vista, a mi lado, sáquelo. Y a regañadientes sacan, ¿no? Todavía con temor, se hacen a un lado pensando que se les va a caer la viga en su cabeza. Después de 7 días, imagínense. No, ya está en su resistencia, ¿no? Salvo que yo le cargara, lógicamente eso sí sería, si yo le cargara como para el 100%, lógicamente ahí sí puede fallar, ¿no? Pues no le estoy cargando, ¿no? A ver, ¿algún comentario al respecto? No sé si alguna vez han escuchado eso de los albañiles. Otros dicen, pues, es por hacerse durar el trabajo, ¿no? No, ingeniero, no, tenemos que esperar más, ¿no? Vacían una losa lleno de puntales, ¿no es cierto? Pasan 3, 4 días y inclusive hay que ir disminuyendo los puntales, dejando algunos cuantos, ¿no? Así. Y cuando pasan los 7 días, un poco más, un poco menos, hay que retirarlo todo. Hay que retirarlo todo. Pero aquí estamos viendo, en los libros nos dicen, ¿no? Aquí no es cuestión que yo me estoy inventando, ¿no? Entonces, así, jóvenes, a veces mucha gente pierde tiempo en la construcción, con puesto los puntales ahí por mucho tiempo, y no es necesario, no es necesario. Tal vez un hito, quién sabe, por precaución, ya un hito en el medio, en el centro de la luz, una cosa así, todavía les puedo aceptar. Un hito no me va a afectar en nada. ¿Sí? Así es, jóvenes. Entonces quería aprovechar de explicarles esto, ¿no? ¿Algún comentario? Inge, o sea, al 70% ya podemos empezar a construir arriba, ¿eso quiere decir? Claro. Con los muros, todo ya. Eso de muros, no. Lo que yo me refería primero era a desapuntalar. ¿Ya? Ya se podemos desapuntalar completamente. De ponerle muros, dependiendo qué cantidad de peso, ¿no? Porque, fíjense ustedes, eso es un poco relativo. Puedes poner tal vez unas cuantas cosidas de muro, 1 metro, lo que es que tendrías que hacer algo que sea 70% también de la carga, ¿no? Más o menos así. Eso no quiere decir que le vas a, por eso no tienes que cargarle los que has considerado al 100%.
Pero puedes construir, puedes colocar ladrillo también, pero hasta cierta parte, ¿no? Entonces, cuando han pasado otros 7 días, ya estás en el 90%. Entonces, ya básicamente has completado casi todo, ¿no? Ya puedes así. Además, bueno, el colocar, por ejemplo, en una losa, a ver, en una losa, ustedes saben que en una losa, después de la losa viene el contrapiso, el piso y luego las lámparas, la gente camina 300 kilos por metro cuadrado, todo eso no hay. Entonces, lógicamente, pues puedes desapuntalar y caminar en la losa, ¿no? No tienes ningún problema, porque no estás, con tal que cargues también el 70%, a eso me refiero. Con tal que si tú demuestras que tu carga no pasa del 70%, puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Más o menos así. ¿Otra pregunta? Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. Para que haya un buen proceso de hidratación, usted dijo que depende mucho del factor climático, ¿no? Así es. Entonces, a veces veo, ¿no? Cuando vacían la losa, existen rajaduras ahí, es típico pareciera. Entonces, ¿qué horario se podría tomar? Se podría decir que es un buen tiempo para vaciar una losa, digamos, en el Claro. día. Sí, es muy buena pregunta. Eso de las fisuras, rajaduras, fisuras, o también se llama agrietamientos, ¿no? Básicamente, en primer lugar, no son muy peligrosos porque solamente son superficiales. Pues, si usted revisas, penetra tal vez unos 2 milímetros, 3 milímetros, algo así, no más. Generalmente ese fisuramiento se debe lógicamente pues a la evaporación del agua, que debería, una evaporación muy rápida, ¿no? Muy violenta, porque normalmente también una parte del agua se evapora, pero se tiene que evaporar lentamente, ¿no? En mucho tiempo. Pero cuando hay mucha temperatura del medio ambiente y sobre todo los rayos solares, nos ocasionan que ha habido, pues, se recalienta la superficie de la losa y empieza pues una evaporación muy violenta, hasta peligrosa, porque le está quitando el agua de la combinación. Entonces, lógicamente eso significa pues que ese volumen que tenía que hidratarse del agua, más bien se ha evaporado. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Normalmente, jóvenes, cuando se vacían losas, sobre todo, yo los quiero recomendar, y esto ya es una costumbre, nunca hay que vaciar, sobre todo con el calor solar, con los rayos ultravioletas, con la temperatura del sol. Normalmente ustedes verán que cuando se vacían las losas, por ejemplo, en las carreteras que están a la intemperie, hay que poner una sombrilla. Hay unas sombrillas con sus ruedas que se van moviendo a medida que vas vaciando, ¿no? O si no, tendrías que ponerle un aditivo que se llama antisol. Un aditivo es un aditivo una especie de funigado. Una vez que tienes de vaciar, lo funigas. Y esa es una capita así como látex, como una especie de pinturita, que lógicamente que no daña al cemento, que hace que el agua no se evapore. Entonces el agua quiere evaporarse, pero esa gomita no le deja, ¿no? Entonces ahí se hace una especie van a ver ustedes de un grumito, así de un globito, se quiere hacer en algunos lugares, porque el agua quiere evaporarse, pero no le deja. Entonces ahí se mantiene el agua y eso es un proceso de hidratación completo. Normalmente la aparición de fisuras y agrietamientos, estamos rompiendo, estamos dañando, estamos interrumpiendo el proceso de hidratación. Estamos interrumpiendo el proceso de hidratación muy peligrosamente. ¿Por qué? Porque el hecho de que se formen fisuras, rajaduras, lógicamente pues podrían ser un poco
debilitando el espesor de la losa. Si se penetra, digamos, 2 o 3 milímetros o más, básicamente hay que considerar que la losa ya eso menos hay que tomar en cuenta cuando la losa sufre dilataciones y contracciones en largo tiempo, cuando hay cambios de temperatura. Entonces quiere decir que hemos debilitado, si la losa era de 15 centímetros, ya 14 nomás ya quedaría, ¿no es cierto? Así es, más o menos. Pero igual, lo más peligroso es que el agua se ha ido. Habría que haber considerado esa cantidad de, reponer esa cantidad de agua. Y normalmente la forma de reponer sería con una parte con el curado, ¿no? Pero es muy buena tu pregunta, muchacho, es muy buena pregunta. Van a ver ustedes que casi todas las losas, cuando están mal ejecutadas en el proceso de vaciado, aparecen fisuras desagradables que dan a entender de que la losa no va a aguantar, lo que sea, pero en realidad son superficiales, pero muy peligrosas, nada convenientes. Hay que vaciar bajo sombra, y si no hay sombra hay que colocar pues un toldo, una sombrilla o un antisor. Otra pregunta. Bien. Sí, adelante. Yendo al caso casi el mismo, completando de mi compañero lo que ha preguntado, o sea, las rajaduras sobre la losa, hace aproximadamente un año mi padre ha hecho hacer 2 losas. La primera losa que casi no ha habido ningún problema, pero la segunda losa casi ha tenido, o sea, como mi compañero ha indicado, así las rajaduras, algunas rajaduras que no son tan convenientes, porque cuando ya han hecho el yeseado interno, entonces de algunas partecitas donde hay rajaduras, abajo donde lo que es el yeso ha empezado a pasmarse, creo que los sabéis dicen, que se pasman, que el yeso pierde su capacidad y empieza a botar como arenas. ¿Y qué se debe hacer, digamos, ahorita para solucionar ese problema, Inge? Uy. Si ha ocurrido eso, entonces estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Cuando el yeso se pasma porque absorbe humedad, y generalmente absorbe humedad de adentro, ¿no? Entonces, querría decir que ese hormigón que han hecho ustedes no es impermeable y de alguna manera está filtrando humedad de algún lado, como ya no es impermeable por las rajaduras, y esa humedad entra pues al yeso, ¿no? Y el yeso con el agua empieza a descomponerse. Y eso, lógicamente, conlleva que ese revocado está mal, habría que sacarlo, impermeabilizar la losa y después recién revocar. O sea, el hecho de impermeabilizar una losa, como tú dices, se puede utilizar algún aditivo como el Sika, por ejemplo, ¿no? Porque si hay unas rajaduras muy fuertes, entonces eso significa pues que el agua camina por ahí, ¿no? Absorbe humedad. O sea, el hormigón debería ser impermeable, entonces no hay humedad. Pero si hay humedad por las rajaduras o por el hormigón de mala calidad, entonces lógicamente eso es muy peligroso para el yeso. ¿Cuántas veces yo he visto en algunas casas, ¿no?, que el yeso el revoque de yeso está descomponiendo, pero es por la humedad, y generalmente por la humedad interna, porque la humedad externa no es tan dañina, ¿no?, porque generalmente como se pinta, se pasa una capa de pintura, además, como es superficial, entonces el agua empieza a bajarse, ¿no? Se chorrea, como digamos, ¿no? Si hay, por ejemplo, imagínense un lugar donde hay evaporación, el agua choca con la superficie del estucado, y si está pintado, el agua se baja nomás, no pasa nada, ¿no? Pero cuando la humedad está dentro, eso sí que ya no se puede. Y lo que pasa es que el yeso absorbe esa humedad más fácilmente. Entonces, en sus partículas del yeso endurecido aparece el agua, y eso también produce una descomposición de la capa de yeso. Ese fenómeno no conozco mucho, pero sé que el yeso con el agua
se descompone, ¿no? Pierde sus propiedades de adherencia, entonces se empieza a desgranar. Se desgrana el yeso como si fuera una arcilla, una arena, una tierra, algo así, ¿no? Bien. Otra pregunta. Ingeniero, eso que dice del Zika es el Zikaflex, ¿verdad? Perdón, ¿de cuál? ¿Del Zika? Sí. Claro. En lugares, miren, en lugares donde puede haber humedad por capilaridad, hay que siempre utilizar un revoque adicional, aparte de que esté bien hormigonado, hay que usar un revoque en base Zika, en base a este aditivo Zika, que lógicamente, también yo les voy a enseñar ese hormigón con Zika, es muy bueno, y lógicamente lo que hace es pues sellar, ¿no? Impermeabilizar completamente la superficie, y lógicamente ahí evitamos cualquier filtro. En las piscinas, por ejemplo, que se vacía el hormigón, posiblemente hay algunas porosidades en algún sector. Entonces, siempre es conveniente hacer un revoque con Zika, un buen revoque con Zika, y recién aplicarle, por ejemplo, el azulejo o el enlucido de cemento, alguna cosa así, pero siempre es conveniente una buena capa de revoque, una buena capa de revestimiento de mortero con Zika. Siempre, siempre. También se utilizan los sobrecimientos, ¿no? Así es. Otra pregunta. Tengo una consulta, ingeniero. En cuanto a la hidratación, ¿por cuánto tiempo podríamos hacerlo? Digamos, como usted nos dice que a los 7 días ya se puede, ya, o sea, volver a... la cantidad de días que puedo estar haciendo la hidratación? No, la hidratación continúa. La hidratación es infinita, podemos decir, en el tiempo. O sea, el hormigón, como les había dicho, se sigue hidratando, pero con una velocidad pues lenta, pero se sigue hidratando. Nunca podríamos decir que la hidratación ha terminado, ni a los 7 días, ni a los 14, ni a los 28, nada. El mecanismo de hidratación es básicamente permanente y eterno, pero cada vez más lento, ¿no? Cada vez más lento, ¿no? Entonces, esa hidratación, el fenómeno es de que en realidad los compuestos químicos del cemento, con el curado del agua, todavía quedan algunos vestigios, ¿no? que por la velocidad, digamos, de principio no han podido hidratarse completamente. Entonces, con el tiempo, ¿no? Y cuando aparece algún tipo de humedad, aunque sea exterior, este proceso continúa así. Ya les he dicho, ¿no? En los ríos o los puentes, cuando hay agua debajo, el proceso de hidratación es pues por los 10 años siguientes, ¿no? Sigue hidratándose, porque hay vapor de agua, y el vapor de agua es el mejor curador, porque el vapor de agua puede penetrar pues se queda en la superficie del hormigón, y básicamente puede penetrar inclusive por algunas pequeñas capilaridades, podemos decir, ¿no? Capilaridades, ¿no? Y ahí es donde se procede los puentes que se han construido hace 200 o 500 años, ¿no? Que no son los preesforzados, desde luego, cada vez son más resistentes. Y es cierto. Hay en Europa, en muchos lugares, en el Japón, donde hay muchas aguas. Hay puentes que ya tienen 1000 años. Y todos decimos, el puente tiene 25 o 30 años de vida útil. No es así, no es así. Dependiendo un poco de las condiciones, puede ser que la hidratación sigue. Bueno, siguen. ¿Otras preguntas? Inge, una pregunta. ¿Qué tan recomendable es vaciar una losa en un tiempo lluvioso o como chubascos más o menos? No,
No es recomendable, de ninguna manera. Primero porque el agua del chubasco que tú dices siempre es agua, ¿no? En cantidad grande o cantidad pequeña, lo que sea. Y además que el agua de lluvia se dice que ahora ya no es buena porque está contaminada. Uno. Dos, además que el agua, con la velocidad que cae de la gravedad, siempre puede dañar la superficie del hormigonado y lo puede, no sé, creo que lo descompone, lo vuelve como un fierito o algo así, ¿no? O sea, y además que hace pues que se deshaga, ¿no? El ligazón del cemento con el agua, ¿no? A ver, a un hormigón que apenas has vaciado 4 horas, a ver, echarle agua, seguramente vas a ver que inmediatamente la arena se va por un lado, etcétera, etcétera, ¿no? Con el agua. Eso es, no es bueno vaciar en lluvia, no es bueno, salvo que tú le pusieras una carpa o un techo provisional, alguna cosa así. ¿Alguna otra pregunta? Inge, en el transporte que tienen esos camiones de hormigón, ¿esas etapas son distintas o debido al movimiento que anda girando es por lo que no está fraguando rápido? Porque No. se transportan en largas distancias nomás, ¿verdad? Sí, no, eso vamos a hablar después. No, el mezclado que hace el carro mezclador no es bueno. Ese también es un mito que yo quiero romper. No es bueno. En realidad, saben que una mezcladora, el proceso de mezclado de un camión o de una mezcladora, solamente debería ser de 2 a 3 minutos, nada más. Y después ya no hay que mezclar, ya no hay que mover, ya no hay que mezclar, ¿no? ¿Saben por qué? Porque si tú lo sigues mezclando, ocurren 2 fenómenos. Un fenómeno grave es que cuando tú vas mezclando, las piedras que van cayendo, ¿no es cierto?, van golpeándose entre piedras y con la superficie metálica, todo, se van calentando. Y ese proceso de calentamiento de las piedras hace que el agua que queda todavía por ahí, alguna humedad, se evapore y aparece que la mezcla que tú vaciaste tipo pastosa, cuando ya se está secando. Entonces, ¿qué hacen los choferes maliciosamente? Le echan agua, ¿no? Porque se había secado. ¿Y por qué se ha secado? Porque en realidad ya no deberían batir. El hormigón debería ir así, sin batir. No es necesario. Ya pasados, ya lo has mezclado 2, 3 minutos, ya no necesitan ningún batido. Ahora les voy a explicar eso también, que yo siempre les digo, no hagan eso. Esas mezcladoritas que ven ustedes en la calle, eléctricas de una media bolsita, de un cuarcito de bolsas chiquititas, normalmente hormigonan y lo dejan ahí dando vueltas, ¿no? Todo el tiempo que ellos están usando el hormigón de ahí, ¿no? O sea, media hora y sigue dando vueltas media hora con el hormigón que está ahí. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque después cuando pasan 5 minutos ya la mezcla está seca. Así esté moviéndose. Se ha secado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le echan un poquito más de agua. Es garrafal. Ya esa mezcla ha perdido su gran propiedad de resistencia porque le han echado agua. No hay que echarle agua, ¿no? Es que se ha secado, ingeniero. ¿Pero para qué estás moviendo? Párela la mezcla. Pare. Desenchufe. Sí, no, ingeniero, es que no hay que batirse. No. Y tantas cosas hay, tantos mitos que van a ver ustedes, esos albañiles están con su mezcladora funcionando ahí todo el tiempo. Y lo único que hacen es echarle agüita. Y cada vez que le echan agüita, cada vez es como si le estuvieran sacando el cemento de la mezcla. O es como si le estuvieran bajando un 20% de su resistencia original. Entonces, lo que hay que hacer es mezclar durante 2 o 3 minutos y vaciarlo, todito vaciarlo, en alguna carretilla, en algún balde, algo,
Y llevar antes de 1 hora hay que colocar eso. Nada ganas batiéndolo todo el tiempo. Ese es un error garrafal. Las mezcladoras de carros, como alguien me ha dicho, ¿cuántas veces he visto, no, que los choferes a veces no saben y nadie les ha explicado? Está dando vueltas. ¿Cuánto tiempo es? A 15 minutos. Pare la mezcladora. No, ingeniero, no puedo. ¿Por qué? Es que está con un motor, ¿no? Pare su motor, ¿no? Pero ellos pueden parar. Ya no tiene que girar el balde, como le llaman ustedes. No debe girar para nada. Y además, no hay que transportar más de media hora. Porque si tú tienes 1 hora máximo para que dure el proceso desde el momento en que mezclas hasta el momento que has terminado de compactar, no debe pasar de 1 hora. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que transportar? Será pues máximo 20 minutos, media hora, en el peor de los casos. Si no, para mí el transporte debe ser unos 10 minutitos nada más. Bien, eso vamos a hablar después. Nos estamos adelantando un poco. Ahora vamos a hablar también de algo interesante que se llama la estructura del cemento hidratado. ¿Qué entendemos por este título? Decimos que el cemento hidratado tiene una estructura o está compuesta por algunos elementos que tenemos que mencionarlo, ¿no? Para saber qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasa con este fenómeno de hidratación o con este mecanismo de hidratación, ¿no? Entonces, el cemento hidratado tiene una estructura que lógicamente ya no es agua más cemento, ¿no? Ya no es agua más cemento, ya es una estructura que ustedes van a escuchar hablar por ejemplo, del gel de cemento, de los poros, de los vacíos capilares, etcétera, etcétera, y del agua de hidratación, del agua de evaporación, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama estructura del cemento. Vamos a hacer acá un pequeño dibujito, ¿no? Supongamos que yo tengo aquí un volumen X del cemento con agua. No voy a hablar de los agregados porque los agregados son elementos inertes, ¿no? Entonces van a ver ustedes que una vez que el cemento se hidrata, en algún proceso, tal vez en el estado fresco, o aquí viéndolo así con microscopio, vamos a encontrar aquí como una especie de gelatinitas, ¿no? Oscuras, ¿no? Verdecitas así. O sea, cuando el agua con cemento se han hidratado, se ha producido la hidratación, quién sabe, podemos encontrar así. Voy a hacerlo un poquito para no tardar mucho. Son unos gelcitos, como unas gelatinas, ¿no? Así. Puede ser todo así, ¿no? Entonces verán ustedes que acá voy a hacerlo con y estos todavía voy a hablar vamos a acelerar un poquito más. Supongamos así, por aquí también ha aparecido aquí otro huequito y aquí otro huequito, ¿no? Y todito está llenado. Entonces, vamos a decir que esto se llama gel de cemento. Es una parte de la estructura del cemento hidratado, el gel. Estito de acá, sí.
son, como se dice, como una especie de gelatinas. Y entre cada bolita hay uno que se llama porosidad. Porosidad, o se llama poros de gel. Y eso sería los huequitos. Y estos de acá, esto se va a llamar vacíos capilares. Entonces, el cemento hidratado tiene esta estructura. Básicamente está formado por los gel de cemento, su porosidad, y además, porque el agua se ha descompuesto, una parte del agua, un porcentaje, un 25% del agua de combinación más o menos, se convierte en un vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua, que originalmente esto debería ser el volumen del agua, pero ya les he dicho que el agua se descompone químicamente y desaparece. No se evapora, desaparece. Y esta cantidad de agua, jóvenes, como que deja unos vacíos que se llaman vacíos capilares o poros capilares también. Entonces, esta es la estructura básica cuando el cemento se empieza a hidratar. Pues aquí hay... Y ustedes me dirán, ¿y qué distancia hay de este vacío con este vacío? Miren, la hidratación del cemento deja estos vacíos en cierta distancia. De manera que cuando este gel de cemento en el proceso de hidratación se va solidificando, estos geles se van hinchando, se van apretando, de manera que después de en alguna etapa de la hidratación, estos vacíos desaparecen, porque este gel se va hinchando, estos geles se hinchan. Entonces, el agua que se descompuso y una parte que se evaporó, ese vacío lo ocupa también el gel. El gel se hincha, esa gelatina se hincha. Entonces, podemos decir que el gel de cemento es expansible. Se expande, ¿no? Hasta que en el final del proceso de hidratación, cuando ya el hormigón está en proceso de endurecimiento, posiblemente ya no existan estos poros. Y por eso el hormigón se vuelve resistente y duro, ¿sí? Entonces, esta es la estructura del cemento hidratado, ¿no? Y podemos hablar también de alguna agua que hay por ahí que se evapora, pero no, directamente son tres, ¿no? El gel del cemento, sus poros, ¿no? Y los vacíos capilares. Para comprender mejor, tal vez podemos hacer algunos volúmenes de agua que intervienen en ese proceso de hidratación. Algunos volúmenes del agua. Por ejemplo, podemos decir que una parte del volumen de agua, cuando se mezcla con el cemento, este es un volumen. Una parte de este volumen, podríamos decirle que es el agua de combinación que yo necesito colocar. Ustedes verán después cuánto es esto. Entonces, este es un volumen. Otro volumen, un poquito menos, podría ser el agua de gel o el gel de cemento, ¿no? Agua de gel. Como estamos hablando del agua, mejor le llamaremos agua de gel. Aquí está el cemento, ¿no? Agua de gel. Es un volumen también.
También podemos hablar de que el agua ha dejado un volumen que se llama el agua capilar, que luego se convierte en vacío. Ya les he dicho que estos vacíos capilares ha sido por el que el agua se ha descompuesto, pero es un volumen, ¿no? Volumen, que lo vamos a calcular también. Y finalmente, otro volumen, bueno, un poco menos, a veces casi nada, podemos hablar de el agua libre, el agua que se evapora. El agua libre es aquella agua en exceso, aquel agua que se coloca solamente para que el hormigón sea un poco plástico, un poco fluido, que después este agua no es parte de la estructura del hormigón, del cemento hidratado. Es un agua libre que generalmente se evapora. Entonces aquí podemos decir que se evapora. ¿Ya? Pero hay una parte que también que participa de la hidratación. En la hidratación del cemento, lógicamente, este es el agua de combinación, el agua de gel y el agua capilar. Esos tres volúmenes de agua en diferentes volúmenes, además etapas, participan en la hidratación del cemento. Repetimos otra vez. Primero, el agua de combinación. Una parte del volumen del agua va a lo que se llama agua de combinación. Otra parte del agua va al agua de gel, que también tiene que ver con el agua de combinación, ¿no? Que ese es otro volumen del agua de gel. Y el otro es el volumen del agua capilar, que después ya no es agua, sino es un vacío. Pero originalmente era agua también. Y otra parte del agua que no participa en la hidratación y es agua libre, agua en exceso. Y eso, lógicamente, este agua tiene que evaporarse, obligadamente tiene que evaporarse. Pero también se dice que una parte del agua de capilar se evapora. Y eso es cierto. Van a ver ustedes que hay adentro ese agua que debería descomponerse, una parte por la temperatura, dependiendo del medio ambiente, sufre una evaporación, una partecita. Inclusive el agua de gel, que también es un líquido, como están viendo, que dependiendo de la temperatura también se puede evaporar. Entonces, básicamente, nosotros hemos perdido una parte del agua que debería hidratarse, lo hemos perdido porque se nos ha evaporado. Eso quería decir, jóvenes, que el cemento no ha logrado hidratarse completamente porque había una pérdida de agua por evaporación. Entonces, aquí lo que viene es el famoso curado. Entonces, el curado repone eso, si es que fuera necesario, ¿no? El curado repone al agua de gel y al agua capilar. Repone. De manera que otra vez ese cemento que no se hidrató se convierte en agua de gel y luego también se convierte en vacíos capilares, ¿no? Sí. Entonces, ese es más o menos un fenómeno, el fenómeno de la hidratación en función de una estructura del cemento. La estructura del cemento. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es eso. Ahora, ¿cuáles son esos volúmenes? Es lo que tenemos que determinar, porque debemos conocer, ¿no es cierto? Ahora, los volúmenes dependen de muchos factores, ¿no? Pero podemos encontrar algunas
algunas premisas, ¿no? Por ejemplo, dice que el volumen de los productos de hidratación, eso tenemos que entender un poco así, el volumen de los productos, vamos a firmar esto. Firma. No vas a salir, ¿no? Porque va a venir la señora. De los productos de hidratación, siempre es menor que el volumen de la suma de los productos originales, o sea, del agua, de la suma del agua más cemento. A ver, este es un concepto muy importante hablando de la estructura del cemento. Dice que cuando nosotros mezclamos agua y cemento, tenemos un volumen. Tanta agua en volumen, tanto cemento en volumen. Cuando se hidratan, esos productos de hidratación, dice que siempre son menores. Se hace menor volumen. Es decir, que básicamente querría decir que desaparece, se reduce en productos de hidratación. Pero podríamos decir que se compensa con lo que se hincha. O sea, internamente se ha reducido. Fíjense, aquí ha aparecido vacíos y externamente sigue siendo el mismo volumen. Pero aquí adentro hay vacíos. Y estos vacíos, lógicamente, quiere decir que estos productos de hidratación, que son el gel, la porosidad, todo, están en menos volumen. Pero ¿qué ha pasado? Que estos geles se hinchan otra vez y vuelven tal vez al volumen original. Pero ya no como agua de cemento, sino ya es otro volumen, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner, se compensa con la expansión ya no podemos decir del cemento, sino la expansión del gel de cemento. Este fenómeno hay que entenderlo así, ¿no? Que básicamente, además, quiero comentarles que para que el cemento se hidrate, necesita un volumen, un vacío, el doble de su volumen. O sea, básicamente el volumen del gel de cemento necesita el doble de volumen en huecos, en vacíos, para que se produzca el fenómeno de la hidratación. También eso es un poco difícil de explicar. O sea, para que el cemento se hidrate, dice, necesita que haya unos huecos, unos vacíos que más o menos van en el orden del doble del cemento, del doble. Porque si no hubieran estos vacíos, el cemento no se puede hidratar. Entonces, quiero decirles acá, jóvenes, y lo vamos a demostrar numéricamente, que si, por ejemplo, si no hay estos espacios, estos vacíos capilares, aunque haya cemento con agua, el cemento no podría hidratarse porque no hay estos vacíos. Entonces, el cemento, aunque tú le pongas agua,
el cemento sigue siendo nomás cemento. No se logra hidratar. No hay esa pelea de gatos y perros. No hay esa reacción química porque necesita espacio. Aquí dice, los productos de hidratación que vamos a escribir necesitan un espacio del orden del doble del volumen del sólido del cemento. Vamos a escribir eso mejor, ¿no? Para que se entienda. Los productos de hidratación, escriban también, es que así vamos a entender, porque esas partecitas son complejas, ¿no? De hidratación necesitan o requieren un espacio del doble del volumen del sólido del cemento. Y esto lo vamos a aplicar, porque esto es muy importante. Por eso les decía, no es cuestión de ponerle, bueno, no a ustedes, sino a algunos tesistas, ponerle mucho cemento, porque ya no hay ese espacio. Entonces tenemos que poner una cantidad adecuada de cemento versus agua, ¿no? Para que producir este fenómeno del espacio. Ahora bien, esto nos lleva pues a inferir lo siguiente, ¿no? Más o menos por teoría sabemos que la relación agua-cemento, para que haya este fenómeno de hidratación, tenemos que ponerle, dice, una cantidad aproximada más o menos entre 0,35 a 0,40. O sea, para que el cemento se hidrate, jóvenes, necesita que le pongamos una cantidad de agua en peso en una relación de 0,35 a 0,40. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo 100 gramos de cemento en sólido, en peso, 100 gramos en peso, necesito 35 gramos de agua a 40, mínimamente, para que el cemento se hidrate. Por eso decimos la relación de agua-cemento de 0,35 a 0,40, ¿no? Si dividimos 35 entre 100 sería 0,35. Si dividimos 40 entre 100 sería 0,40. O sea, por cada 100 gramos de cemento necesito ni la mitad, ¿no? Menos de la mitad, 35 a 40 gramos de agua. Nada más para que se produzca el fenómeno de la hidratación del cemento. ¿Sí? Eso es, jóvenes. Entonces, una vez que hemos definido esto, la próxima clase vamos a hablar de el fenómeno, vamos a hablar de lo que se llama la composición volumétrica de la hidratación del cemento. Con esto les quiero decir que en qué porcentaje se hidrata el cemento poniéndole una cantidad X de agua. Aquí viene pues el famoso curado. ¿Cuándo se procede al curado y en qué consiste el curado? Entonces, en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios matemáticos. Ahora yo tengo una reunión, así que voy a tener que dejarles y suspender la clase por ahora, ¿ya? Yo debería tener más tiempo, pero lamentablemente no voy a hacerlo ahora. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes?
Todo claro, Inge. Muy bien. Muchísimas gracias, jóvenes. Les ruego me disculpen hasta el próximo martes, o el lunes, ¿no? Hasta el lunes, jóvenes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.